Cierra los ojos si quieres, o simplemente deja que mis palabras lleguen a ti como una mano que no exige, que acompaña. Imagina por un momento que estás sentado en un lugar seguro, un rincón donde el tiempo parece respirar más despacio, donde las paredes no juzgan y el mundo exterior se vuelve un murmullo distante. Aquí, en este espacio que creamos juntos con la intención de escuchar y ser escuchados, quiero invitarte a un viaje que no pretende arreglarte de inmediato ni ofrecer fórmulas mágicas, sino más bien a sostenerte mientras exploras, con ternura y curiosidad, aquello que a veces te desborda, tus emociones. No hay prisa, no hay meta oculta, solo la compañía de una voz que camina a tu lado, que reconoce la complejidad de sentir y que respeta la verdad de cada latido, de cada silencio. Permíteme decir desde el principio que controlar no significa anular, ni esconder, ni pelear contra lo que eres. Controlar, en el sentido que aquí proponemos, es aprender a habitar tus emociones con más presencia, a conocer sus ritmos, a distinguir sus señales, a responder en lugar de reaccionar. Es como aprender a navegar en un mar que a veces se agita sin aviso. No se trata de detener las olas, sino de aprender a leer el viento, a ajustar las velas, a mantener la calma en el timón. Y para eso necesitamos primero mirar sin culpa, aceptar sin resignación, y practicar con paciencia. No te pido que te conviertas en alguien distinto, te invito a que te vuelvas más amigo de ti mismo, a que te observes con la misma compasión con la que mirarías a alguien a quien quieres. A lo largo de este recorrido te ofreceré 3 capítulos que funcionan como pasos de un método íntimo, cada uno pensado para profundizar en una faceta distinta del arte de gestionar las emociones. No son recetas rígidas ni instrucciones mecánicas, son conversaciones largas, pausadas, como si estuviéramos tomando un té en una tarde de lluvia, hablando de aquello que pesa y de aquello que libera. El primer capítulo te acompañará en el reconocimiento, aprender a nombrar lo que sientes, a escuchar el cuerpo, a entender las historias que tus emociones te cuentan. El segundo capítulo te guiará hacia la regulación, herramientas suaves, prácticas de respiración, anclajes de atención, maneras de crear distancia sin desconexión. El tercer capítulo se abrirá a la integración, cómo transformar la energía emocional en acción creativa, en límites amorosos, en decisiones que honran tu bienestar. Cada capítulo será una pieza completa, extensa, diseñada para ser escuchada con calma, para que las palabras tengan espacio y los silencios implícitos puedan respirar entre ellas. Antes de comenzar, quiero que sepas que no estás solo en esto. La experiencia humana está tejida de emociones que a veces nos elevan y otras nos arrastran, y eso no es un fallo, es la condición de estar vivos. Hay días en los que la tristeza se instala como una niebla suave y otros en los que la ira golpea como un tambor. Hay momentos de ansiedad que parecen robar el aliento y momentos de alegría que nos llenan de luz. Todas esas sensaciones merecen ser reconocidas, merecen ser escuchadas sin etiquetas que las reduzcan a buenas o malas. En este espacio, cada emoción tiene su lugar, y cada una trae consigo una información valiosa sobre lo que necesitas, sobre lo que te importa, sobre los límites que quizá no has puesto o las heridas que aún piden cuidado. Si te parece bien, antes de seguir te propongo una pequeña invitación que no es obligatoria pero que puede ayudarte a entrar en sintonía con la escucha. Respira ahora, despacio, como si cada inhalación fuera una llegada y cada exhalación una entrega. Siente cómo el aire entra y sale, sin forzar, sin juzgar la calidad de la respiración. Observa, con amabilidad, cualquier sensación que surja, tensión en los hombros, un nudo en la garganta, una calidez en el pecho. No intentes cambiar nada, solo notar. Este gesto sencillo será una brújula que volveremos a usar a lo largo del camino, una forma de anclarte cuando las emociones se vuelvan intensas. La respiración es un hilo que nos conecta con el presente, y desde el presente podemos elegir con más claridad. Quiero también recordarte que controlar las emociones no es sinónimo de control absoluto sobre la vida. Habrá circunstancias que escapen a tu influencia, pérdidas que duelan, injusticias que hieran, incertidumbres que desestabilicen. La propuesta aquí no es negar esa realidad, sino darte herramientas para que, en medio de lo inevitable, puedas sostenerte con más firmeza y ternura. A veces la mayor valentía consiste en permitir que una emoción exista sin dejar que nos arrastre hacia decisiones que luego lamentaremos. Otras veces, la valentía es sentir con intensidad y dejar que esa intensidad nos impulse a cambiar algo en nuestra vida. Ambas cosas son posibles cuando aprendemos a escuchar y a responder desde un lugar de presencia. Mientras escuchas estas palabras, imagina que cada capítulo es una habitación distinta en la casa de tu interior. En la primera habitación, encenderemos la luz para ver con claridad, en la segunda,
aprenderemos a ordenar y a crear espacios seguros. En la tercera, abriremos ventanas para que la luz y el aire circulen y la casa se vuelva más habitable. No hay prisa por recorrerlas todas de una vez. Puedes detenerte, volver atrás, quedarte en una habitación el tiempo que necesites. Este método es flexible porque tú eres el centro, y tu ritmo es la medida más sabia. Antes de despedirme en esta introducción, quiero que te lleves una idea que será el hilo conductor de todo lo que sigue. La emoción es energía con información. Si la miras con curiosidad, te dirá algo sobre tus límites, tus deseos, tus miedos, tus valores. Si la escuchas con compasión, te ayudará a tomar decisiones más alineadas con quien eres. Y si la acompañas con prácticas sencillas de presencia, esa energía puede transformarse en movimiento, en palabra, en cuidado. No se trata de eliminar la intensidad, sino de aprender a canalizarla con respeto hacia ti y hacia los demás. Cuando estés listo, cuando sientas que este espacio te sostiene, comenzaremos el primer capítulo. Iremos paso a paso, con la calma de quien sabe que las transformaciones profundas no se apresuran, que se tejen con constancia y ternura. Por ahora, respira una vez más, siente el peso de tu cuerpo en el asiento, la temperatura del aire en la piel, la quietud que existe entre dos pensamientos. Cierra los ojos si te apetece, o simplemente deja que mis palabras te lleguen como una caricia lenta, como una luz que se posa sin prisa sobre aquello que llevas dentro. En este primer paso, en esta primera habitación que abrimos juntos, quiero acompañarte a mirar con ternura lo que sientes, a aprender a nombrar sin apresurarnos, a reconocer sin juzgar. Porque el primer gesto para habitar una emoción con más calma es darle un nombre y, con ese nombre, devolverle su dignidad. Imagina por un momento que tus emociones son visitantes que llegan a tu casa interior. Algunas entran con timidez, otras irrumpen con ruido, algunas se quedan a tomarte y otras pasan de largo como una ráfaga de viento. Ninguna de ellas es enemiga, ninguna viene a castigarte, todas traen consigo un mensaje, una señal, una historia que merece ser escuchada. Cuando la tristeza aparece, no es un fallo ni una debilidad, es una voz que te recuerda que algo ha sido perdido o que algo necesita ser cuidado. Cuando la ira se enciende, no es una monstruosidad que debas esconder, es una energía que te señala un límite traspasado, una injusticia que tu cuerpo y tu alma han detectado. Cuando la ansiedad se instala como un zumbido persistente, no es un defecto de carácter, es un aviso de que tu sistema está en alerta, que hay incertidumbres que piden atención. Y así, uno por uno, los nombres que damos a nuestras emociones nos permiten acercarnos con más claridad, porque nombrar es el primer acto de compañía. Decir esto que siento es tristeza o esto que me atraviesa es rabia es como encender una lámpara en una habitación oscura y descubrir que lo que parecía monstruo es en realidad una silla, una ventana, un objeto cotidiano que podemos ver y tocar. Permítete ahora, sin prisa, hacer un inventario suave, no con la frialdad de un diagnóstico, sino con la calidez de quien toma la mano de un amigo. Observa cómo se siente la emoción en tu cuerpo. Hay peso en el pecho, un nudo en la garganta, calor en el rostro, tensión en la mandíbula, un hormigueo en las manos. El cuerpo es un mapa que no miente, las emociones se manifiestan primero en sensaciones, y esas sensaciones son pistas preciosas sobre lo que está ocurriendo. Si te cuesta poner palabras, está bien, a veces basta con describir la sensación física, hay presión, hay vacío, hay vibración. Con el tiempo, esas descripciones se vuelven nombres más precisos, y los nombres nos devuelven la posibilidad de responder con más libertad. No te apresures a arreglar nada, no intentes cambiar la sensación en este instante. La práctica que te propongo ahora es la de la observación amable, la de la escucha sin intervención inmediata, porque cuando aprendemos a mirar sin reaccionar, creamos un espacio donde la emoción puede expresarse sin que nosotros nos perdamos en ella. Mientras escuchas, quizás surjan historias en tu mente, recuerdos que alimentan la emoción, juicios que la sostienen, voces antiguas que la amplifican. Esas historias son parte del paisaje emocional, y reconocerlas es otro gesto de cuidado. Pregúntate con suavidad, ¿qué me está contando esta emoción sobre mi pasado, sobre mis miedos, sobre mis deseos? A veces la tristeza trae consigo la memoria de una pérdida que no fue nombrada, a veces la ira se alimenta de una repetición de humillaciones, a veces la ansiedad se enciende por una voz interior que exige perfección. No se trata de culparte por tener esas historias, sino de verlas con compasión, como se mira a un niño que repite un patrón porque no sabe otra forma de pedir ayuda. Si puedes, imagina que te acercas a esa historia con la ternura de quien acuna a alguien asustado. No la empujes, no la minimices, no la niegues, simplemente obsérvala,
escucha lo que tiene para decir, y luego vuelve a tu respiración, a ese ancla que te sostiene en el presente. La respiración, en este primer paso, es una herramienta humilde y poderosa. No te pido técnicas complejas, solo que vuelvas una y otra vez a la respiración como a un puerto seguro. Inhala despacio, sintiendo cómo el aire llena tu cuerpo, y exhala con la intención de soltar, de permitir que algo se disuelva. Si la emoción es intensa, puedes acompañar la respiración con una frase breve y compasiva que te recuerde que estás presente. Por ejemplo, estoy aquí, esto también pasará, puedo sostenerlo. Estas palabras no son un hechizo que borre la emoción, son un recordatorio de que no estás a merced de ella, que hay una conciencia que puede observarla. Con el tiempo, este gesto repetido crea una distancia saludable entre tú y la emoción, no para desconectarte, sino para darte la posibilidad de elegir cómo responder. En este reconocimiento amable también es útil prestar atención a los juicios que surgen: no debería sentir esto es demasiado, esto me hace débil. Esos juicios son como capas que cubren la emoción y la hacen más difícil de ver. Cuando aparezcan, acógelos con la misma ternura, sin pelear con ellos, y pregúntate qué necesidad subyace a ese juicio. Muchas veces, detrás del no debería hay un deseo de ser aceptado, de no causar problemas, de encajar. Reconocer esa necesidad humana te permite responder desde la compasión en lugar de la crítica, y esa compasión es un bálsamo que suaviza la intensidad emocional. Quiero que imagines ahora una escena concreta, una situación reciente en la que una emoción te desbordó o te sorprendió. No hace falta que sea algo dramático, puede ser una discusión pequeña, una noticia que te inquietó, un recuerdo que te hizo llorar. Revívela con la distancia de quien mira una película, observando los detalles sensoriales. ¿Qué viste? ¿Qué oíste? ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Qué pasó en tu cuerpo? ¿Qué historia interna se activó? Al hacerlo, evita la trampa de juzgarte por haber reaccionado de cierta manera. En lugar de eso, conviértete en un testigo curioso. Este ejercicio no busca señalar errores, sino entender patrones. Con el tiempo, al repetir este gesto de observación, empezarás a reconocer señales tempranas: una respiración más rápida, un calor en la nuca, una tensión en los hombros, pensamientos repetitivos. Esas señales son avisos que te permiten intervenir antes de que la emoción te arrastre por completo. Intervenir no significa reprimir, significa elegir una respuesta que honre tanto tu emoción como tus valores. En este primer paso, la intervención más suave y efectiva es la de la pausa. Cuando notes la señal, detente un momento. No necesitas actuar de inmediato. Ese espacio, aunque breve, es un regalo que te permite no confundir impulso con intención. En la pausa puedes volver a la respiración, nombrar la emoción en voz baja, recordar una frase que te sostenga, o simplemente permitir que la sensación exista sin añadirle una historia. La pausa es un acto de libertad, te separa del automatismo y te devuelve la posibilidad de responder con coherencia. A medida que practicas el reconocimiento, también es valioso cultivar la curiosidad por la función de la emoción. Pregúntate: ¿qué quiere protegerme esta emoción? ¿Qué necesita esta emoción para sentirse atendida? Por ejemplo, la tristeza puede necesitar consuelo o un ritual de despedida, la ira puede necesitar un límite claro o una acción que restituya justicia, la ansiedad puede necesitar información, estructura o la compañía de alguien que te escuche. Ver la emoción como una aliada que intenta comunicar algo cambia radicalmente la relación que tienes con ella, deja de ser un enemigo a combatir y se convierte en un mensajero que, si lo escuchas, te ofrece pistas para cuidar de ti. En este proceso de reconocimiento también es importante diferenciar entre emoción y pensamiento. A menudo confundimos una idea repetitiva con la emoción misma, y eso nos lleva a quedarnos atrapados en rumiaciones que alimentan el malestar. Cuando notes un pensamiento que te arrastra, intenta separarlo de la sensación corporal. Observa el pensamiento como una nube que pasa y vuelve la atención al cuerpo, a la respiración, al aquí y ahora. Esta práctica no es evasión, es anclaje. Te permite no perderte en historias que muchas veces son hipótesis y no hechos. Con el tiempo, esa capacidad de distinguir te dará mayor claridad para decidir si un pensamiento merece acción o simplemente merece ser observado y dejado ir. Quiero que sepas también que el reconocimiento no es un acto solitario, a veces necesitamos la voz de otro para ver con más nitidez lo que sentimos. Compartir con alguien de confianza, con un amigo, un familiar o un terapeuta, puede ser un acto de valentía que amplía la comprensión. No se trata de buscar soluciones inmediatas, sino de ser escuchado sin prisas, de sentir que tu experiencia tiene un lugar en el mundo.
Si decides compartir, elige a alguien que pueda sostenerte sin minimizar ni juzgar, alguien que pueda acompañar tu proceso con respeto. Y si no tienes a quien acudir en este momento, recuerda que la primera compañía que necesitas es la tuya propia. La voz interna que te habla con amabilidad puede ser un refugio poderoso. Mientras avanzas en este primer paso, es probable que descubras patrones que se repiten, ciertas situaciones que siempre activan la misma emoción, personas que son gatillos, momentos del día en los que te sientes más vulnerable. No te frustres por estos descubrimientos, son información valiosa. Anotar, si te apetece, en un cuaderno o en la memoria, las circunstancias y las sensaciones puede ayudarte a mapear tu mundo emocional. Pero si escribir no te atrae, basta con la observación consciente, notar y recordar, sin exigencia. La clave es la constancia suave, la repetición amable que, con el tiempo, transforma la relación que tienes con tus emociones. Antes de cerrar este primer capítulo, quiero invitarte a un gesto concreto que puedes practicar ahora y repetir en los días venideros. Cuando sientas una emoción intensa, detente, respira 3 veces con atención, nombra la emoción en voz baja, siente dónde se manifiesta en tu cuerpo, y pregúntate qué necesita esa emoción en este momento. No busques respuestas complejas, a veces la necesidad es simple, un descanso, una palabra amable, un abrazo, un límite. Si la respuesta requiere acción, planifica un pequeño paso que puedas dar cuando estés más sereno. Si la respuesta es consuelo, permítete recibirlo, aunque sea de ti mismo. Este ritual breve, repetido con paciencia, te ayudará a convertir el reconocimiento en un hábito que te sostiene. Al terminar este primer paso, quiero que te lleves una certeza: reconocer no es resignarse, reconocer es empoderarse. Cuando sabes qué sientes y dónde lo sientes, cuando puedes nombrarlo sin avergonzarte, te das la posibilidad de elegir con más libertad. No se trata de eliminar la intensidad, sino de aprender a acompañarla con presencia y compasión. Y recuerda que este es solo el comienzo de un camino. En el siguiente paso exploraremos cómo regular esas emociones con herramientas suaves y prácticas que te permitan sostenerte en la tormenta sin perder tu centro. Por ahora, respira, siente el peso de tu cuerpo, agradece a esa emoción por haberse mostrado, y guarda este momento como un pequeño acto de cuidado hacia ti mismo. En este segundo paso, en esta segunda habitación que abrimos con la misma calma y ternura, quiero acompañarte a aprender a regular lo que sientes, a encontrar maneras suaves y sostenibles de sostener la intensidad sin apagarla, de modular la energía emocional para que no te arrastre sino que te sirva. Imagina por un momento que la emoción es un río, a veces corre manso, otras veces se desborda. Regular no significa construir una presa que lo detenga por completo, sino aprender a construir orillas que lo contengan, a crear canales que lo guíen, a colocar piedras que suavicen su paso. En este espacio te propongo que nos acerquemos a la emoción con herramientas que no son frías ni mecánicas, sino cálidas, sencillas y profundamente humanas, prácticas que puedes usar en el día a día y que, con la repetición, se vuelven parte de tu forma de estar en el mundo. Comencemos por la respiración, que es la compañera más fiel que tienes. No hablo de técnicas complicadas ni de ejercicios que exijan perfección. Hablo de volver a la respiración como a un refugio, como a un gesto que te recuerda que estás vivo y presente. Cuando la emoción se intensifica, la respiración suele volverse rápida, superficial, como si el cuerpo quisiera escapar. Si puedes, detente un instante y observa sin juzgar cómo respiras. Siente el aire entrando y saliendo, sin forzar, como si cada inhalación fuera una llegada y cada exhalación una entrega. Permítete alargar la exhalación un poco más que la inhalación, como si con cada salida de aire soltaras un poco de tensión. Este simple movimiento, repetido con paciencia, tiene el poder de bajar el volumen de la tormenta interior. No porque borre la emoción, sino porque te devuelve un espacio desde el cual elegir. Respira como quien vuelve a casa después de un día largo, con la intención de dejar algo fuera en la puerta y traer dentro solo lo que necesita. Junto a la respiración, la atención es una herramienta delicada y poderosa. Cuando la emoción te atraviesa, la atención tiende a fijarse en la historia que la alimenta, en los pensamientos que la amplifican. Practicar la atención consciente es aprender a dirigir la mirada hacia el cuerpo, hacia las sensaciones, hacia el presente, en lugar de quedar atrapado en la narrativa. Observa dónde se siente la emoción, tal vez en el pecho, en la garganta, en el estómago, en la mandíbula. Nombra la sensación con una palabra suave, como si describieras un paisaje: calor, peso, vibración. Al poner atención en la sensación física,
sin añadir juicios, creas una distancia que te permite no ser consumido por la historia. Esta distancia no es frialdad, es claridad. Desde ella puedes decidir si necesitas moverte, hablar, escribir, respirar más, o simplemente esperar a que la intensidad baje. Hay momentos en los que la emoción pide movimiento. No siempre es necesario actuar de inmediato, pero el cuerpo a menudo sabe que necesita. Si sientes tensión acumulada, un paseo lento puede ser un gesto de cuidado. Si la rabia palpita, golpear una almohada con intención controlada o apretar y soltar los puños puede ser una forma de descargar energía sin hacer daño. Estos gestos no son soluciones mágicas, son válvulas que permiten que la energía circule. Hazlos con conciencia, sin juzgarte por sentir la necesidad de moverte. El movimiento, cuando se hace con presencia, es una forma de diálogo con la emoción. Le dices, con el cuerpo, que la escuchas y que la acompañas. Otra forma de regular es crear anclajes de calma, pequeños rituales que puedas activar cuando lo necesites. Un ancla puede ser una palabra que repites en voz baja, una imagen que te trae serenidad, el tacto de una tela suave en la piel, el sonido de una canción que te reconforta. Lo importante es que el ancla sea algo que puedas acceder con facilidad y que te conecte con una sensación de seguridad. Cuando la emoción se intensifica, activar ese ancla es como encender una luz en la habitación. No borra la oscuridad, pero te permite ver con más claridad y moverte con más seguridad. Con el tiempo, estos anclajes se fortalecen. La repetición los convierte en puentes que te llevan de la reactividad a la elección. La regulación también implica aprender a hablar con la emoción, a no tratarla como un enemigo sino como una presencia que necesita ser atendida. Puedes hacerlo en silencio, con una frase breve que te sostenga, o en voz alta si te sientes cómodo. Decir te veo o gracias por avisarme puede sonar extraño al principio, pero tiene un efecto profundo, reconoce la emoción y le devuelve su dignidad. A veces, simplemente nombrarla en voz alta la hace menos abrumadora. Otras veces, escribir lo que sientes en una hoja te permite descargar la intensidad y ver con más claridad qué hay detrás. No se trata de analizar cada detalle, sino de dar salida a lo que está dentro, de permitir que la emoción se exprese sin quedarse atrapada en el cuerpo. En la regulación emocional es fundamental también el cuidado de los límites. Cuando una emoción surge por una vulneración, por una falta de respeto o por una exigencia excesiva, regular no es contener la emoción para complacer a otros, sino proteger tu espacio con ternura. Poner un límite puede ser tan simple como decir ahora no puedo hablar de esto o necesito un tiempo para calmarme. Los límites no son muros fríos, son líneas que te permiten cuidar tu integridad. Aprender a ponerlos con claridad y amabilidad es una forma de regular que respeta tanto tus emociones como las de los demás. No siempre será fácil, y a veces sentirás culpa o miedo al hacerlo. Esos sentimientos también merecen ser reconocidos. Con práctica, verás que los límites bien puestos reducen la intensidad de las emociones reactivas porque evitan que te sobrecarguen. Quiero que imagines ahora una situación en la que la emoción te desborda con frecuencia. Visualízala con la distancia de quien observa una escena desde la ventana. ¿Qué señales tempranas aparecen? ¿Qué puedes hacer en esos primeros instantes para no perder el centro? Tal vez puedas respirar, activar un ancla, dar un paso atrás, decir una frase que te sostenga. Planificar pequeñas acciones concretas para esos momentos es una forma de regular que te da seguridad. No se trata de prever cada detalle, sino de tener a mano recursos que te ayuden a no reaccionar impulsivamente. La previsión no es control rígido, es cuidado anticipado. En este camino de regulación también es importante reconocer los límites de la propia capacidad en un momento dado. A veces, por más herramientas que tengas, la intensidad es tan grande que necesitas ayuda externa. Pedir apoyo no es un signo de debilidad, es un acto de sabiduría. Hablar con alguien de confianza, acudir a un profesional, buscar compañía en la vulnerabilidad, son formas de regulación que amplían tu red de sostén. No tienes que resolverlo todo solo. La interdependencia es parte de la condición humana, y aceptar ayuda es una forma de cuidarte con humildad. Hay prácticas concretas que, sin ser técnicas frías, pueden ayudarte a regular con más eficacia. La atención al cuerpo, el movimiento consciente, la respiración prolongada, el contacto con la naturaleza, el descanso adecuado, la alimentación que te nutre, el sueño reparador, la compañía de personas que te sostienen. Estas prácticas no son soluciones instantáneas, son hábitos que, con el tiempo, fortalecen tu capacidad de sostener la emoción. Piensa en ellas como el mantenimiento de un jardín: regar, podar, dar luz, proteger del viento.
No se trata de perfección, sino de constancia amable. Mientras practicas la regulación, es probable que surjan resistencias, la tentación de evitar la emoción, de distraerte con pantallas, de anestesiarte con actividades que no te nutren. Estas estrategias pueden funcionar a corto plazo, pero a la larga suelen dejar un vacío. La invitación aquí es a elegir recursos que te conecten con la vida, no que te la quiten. Si necesitas distraerte en un momento puntual, está bien, la clave es no convertir la evasión en la única respuesta. Alterna la distracción con prácticas que te devuelvan al cuerpo y al presente. Un aspecto sutil pero poderoso de la regulación es la compasión hacia uno mismo. Cuando la emoción te atraviesa, la voz interna suele ser crítica, exigente, impaciente. Practicar la compasión es hablarte con la misma ternura con la que consolarías a alguien que amas. No se trata de indulgencia que evita la responsabilidad, sino de una mirada que reconoce el sufrimiento y ofrece cuidado. Puedes imaginarte a ti mismo como un amigo cercano, con una voz cálida que dice, está bien sentir esto, estoy contigo. Esa voz compasiva no borra la emoción, pero suaviza su impacto y te permite responder con más claridad. A medida que integras estas prácticas, notarás que la regulación no es un acto aislado sino una danza entre presencia y acción. A veces la mejor regulación es permanecer con la emoción, sosteniéndola con atención y compasión hasta que se disipe. Otras veces, la regulación implica moverse, hablar, poner límites, pedir ayuda. La sabiduría está en reconocer que necesita cada momento y responder desde la coherencia con tus valores. No hay una única forma correcta, hay muchas maneras de cuidar que dependen de ti, de tu historia y de tus circunstancias. Antes de cerrar este segundo paso, quiero proponerte un pequeño ejercicio que puedes practicar ahora y repetir en los días venideros. Cuando sientas una emoción intensa, detente y respira con atención. Siente dónde se manifiesta en tu cuerpo. Activa un ancla que te traiga calma, puede ser una palabra, una imagen o el tacto de algo suave. Si lo necesitas, muévete con intención para descargar energía. Habla con la emoción con ternura, nómbrala y pregúntale qué necesita. Si la situación requiere un límite, ponlo con claridad y amabilidad. Si necesitas ayuda, pídela. Este ritual no es una fórmula mágica, es un mapa que te guía hacia la elección consciente. Repetido con paciencia, te dará mayor libertad para responder desde tu centro. Al terminar este capítulo, quiero que te lleves una certeza: regular no es negar, regular es acompañar con sabiduría. Es aprender a ser un hogar más habitable para lo que sientes, a construir orillas que permitan que el río fluya sin arrastrarte. No te pido que lo hagas perfecto, solo que lo intentes con ternura y constancia. En la próxima habitación, en el tercer paso, exploraremos cómo integrar la emoción en la acción, cómo transformar su energía en decisiones que honran tu vida y tus relaciones. Por ahora, respira, siente el cuerpo que te sostiene, agradece a la emoción por su mensaje y guarda este momento como un acto de cuidado. En este tercer paso te acompañaré a integrar lo que sientes en decisiones y acciones que honren tu vida, transformando la energía emocional en cuidado, límites y creatividad. Este capítulo te guía para convertir la sensibilidad en sabiduría práctica. Cierra los ojos si quieres y siente, por un momento, la continuidad entre lo que has reconocido y regulado y aquello que ahora te pide un lugar en tu vida cotidiana. En esta habitación final no buscamos dominar las emociones como quien doma un animal, sino aprender a traducir su lenguaje en pasos que te sostengan y te permitan avanzar con coherencia. Imagina que cada emoción, además de ser un mensajero, es una materia prima, puede inflamarse y quemar, o puede moldearse y convertirse en algo útil. La integración es ese arte de transformar la intensidad en sentido, de permitir que la tristeza te enseñe sobre lo que valoras, que la ira te muestre dónde poner límites, que la alegría te recuerde qué alimentar. Integrar no es olvidar ni justificar, es escuchar y responder desde la responsabilidad afectiva, y ese gesto cambia la relación que tienes con tus días. Mientras escuchas, piensa en una decisión reciente que tomaste impulsado por una emoción intensa. Revísala con ternura, qué parte fue reacción y qué parte fue elección. Aprender a distinguir entre impulso y decisión es un aprendizaje que se afina con la práctica y con la honestidad. Cuando la emoción te empuja, detente y pregúntate qué valor está en juego, qué necesitas proteger, qué quieres construir. Desde esa claridad, la acción que nazca será más alineada y menos arrepentida. Las emociones contienen información sobre tus límites y tus deseos. Convertir esa información en acción requiere pausa,
reflexión y un pequeño plan. Estudios y guías sobre manejo emocional subrayan la importancia de reconocer, comprender y regular antes de actuar, porque esa secuencia reduce conductas impulsivas y mejora la toma de decisiones. La integración también pasa por el lenguaje que usas contigo y con los demás. Comunicar una emoción con honestidad y con límites claros es un acto de coraje que transforma relaciones. No se trata de descargar, sino de expresar con responsabilidad, decir lo que sientes, explicar qué necesitas y proponer un paso concreto. Ese paso puede ser pedir tiempo, solicitar apoyo o acordar un cambio. Con el tiempo, estas conversaciones construyen confianza y reducen la intensidad de futuros desbordes, porque lo no dicho suele acumularse y volver con más fuerza. Hablar con claridad y ternura es una forma de integrar que protege tu bienestar y el de quienes te rodean. Hay también una dimensión creativa en la integración, transformar la energía emocional en arte, en trabajo, en cuidado cotidiano. Pintar, escribir, cocinar, caminar con intención, diseñar un ritual de despedida o de celebración, todas son maneras de canalizar lo sentido hacia algo que nutre. Estas prácticas no son evasión, son traducción, convierten la materia prima de la emoción en formas que pueden sostenerte. La evidencia sobre técnicas de control emocional muestra que actividades que combinan atención corporal, expresión y estructura ayudan a regular y a integrar la experiencia afectiva. Antes de cerrar, te propongo un gesto sencillo para practicar la integración. Cuando una emoción te hable con fuerza, respira, nómbrala, identifica el valor que toca y decide un pequeño paso concreto que puedas dar en las próximas 24 horas. No tiene que ser perfecto, tiene que ser fiel. Guarda este ejercicio como una brújula que te devuelve al centro cuando la vida te sacude. Al integrar, te conviertes en el artesano de tu propia sensibilidad, y la vida, con sus luces y sombras, se vuelve más habitable. Permanece un instante más conmigo, si te apetece, y deja que estas palabras te envuelvan como una manta tibia al final de un día largo. No busco apresurarte ni llenarte de instrucciones, sino ofrecerte una compañía que reconozca lo que has recorrido y te sostenga en el paso siguiente. Has abierto puertas en tu interior, has encendido luces en habitaciones que quizá estaban a oscuras, has aprendido a mirar con ternura, a respirar con intención, a poner orillas donde antes el río te arrastraba sin aviso. Todo eso merece un reconocimiento suave, porque cada gesto de atención hacia tus emociones es un acto de valentía y de cuidado. No olvides que controlar no es anular, que regular no es negar, que integrar no es justificar. Controlar, en la forma que aquí hemos nombrado, es aprender a escuchar con claridad, a responder con coherencia y a transformar la energía en acciones que honran tu vida. Lleva contigo la imagen de la casa interior que recorrimos. En la primera habitación encendiste la luz para ver sin juicio, en la segunda aprendiste a construir orillas y a activar anclas que te devuelven al centro, en la tercera comenzaste a traducir la emoción en pasos concretos, en decisiones que respetan tus límites y tus valores. Cada una de esas habitaciones es un refugio al que puedes volver las veces que necesites. No hay una línea recta ni un tiempo único para avanzar, solo la constancia amable de quien se acompaña con paciencia. Quiero que te permitas reconocer también las pequeñas victorias, la pausa que lograste antes de reaccionar, la palabra compasiva que te dijiste en un momento difícil, el gesto de poner un límite con ternura, la decisión humilde de pedir ayuda. Esas acciones, aunque parezcan mínimas, son las que tejen una nueva forma de estar en el mundo, una forma que respeta tu sensibilidad y te da herramientas para no perderte en la intensidad. Si en algún momento sientes que retrocedes, recuerda que el camino no es una escalera que sube sin mirar atrás, sino un sendero con curvas donde a veces necesitas detenerte, mirar el paisaje y retomar el paso con más calma. La práctica no exige perfección, exige presencia. Y la presencia se cultiva con repetición suave, con gestos sencillos que se vuelven hábitos de cuidado. Antes de despedirnos, quiero ofrecerte una invitación que puedes llevar contigo como una brújula. Cada vez que una emoción te atraviese, respira, nómbrala, siente dónde se manifiesta en tu cuerpo, pregúntate qué necesita y decide un pequeño paso concreto que puedas dar en las próximas horas. Ese paso no tiene que ser grandioso, puede ser pedir un tiempo, escribir una carta que no envíes, dar un paseo, decir no, abrazarte, llamar a alguien que te escucha. Lo importante es que la acción nazca de la claridad que surge cuando te detienes y escuchas. Con el tiempo, esos pasos acumulados transforman la manera en que te relacionas contigo y con los demás, porque te enseñan a responder desde la coherencia y no desde el impulso.
Guarda también la práctica de la compasión como un recurso permanente. Trátate con la misma ternura con la que consolarías a un amigo querido, porque mereces esa misma amabilidad. Si en algún momento sientes que necesitas apoyo adicional, recuerda que pedir ayuda es un acto de sabiduría, no de fracaso. Hablar con alguien de confianza, con un profesional, con un grupo que te sostenga, amplía tu red y te permite sostener emociones que a veces son demasiado grandes para un solo par de manos. La interdependencia es parte de la vida humana, no estás diseñado para cargarlo todo en soledad. Y si ahora mismo no tienes a quien acudir, vuelve a la respiración, a la voz interna que te habla con ternura, a los anclajes que construiste, son recursos reales que puedes activar en cualquier momento. Quisiera que te lleves también una mirada generosa hacia el futuro, no como una promesa de que nunca más sentirás desborde, sino como la certeza de que cada vez tendrás más herramientas para navegarlo. Habrá días de calma y días de tormenta, y ambos son parte de la trama de una vida sentida. Aprende a celebrar la calma sin exigirla, y a recibir la tormenta sin avergonzarte. En la práctica de controlar tus emociones hay una paradoja hermosa: cuanto más las aceptas y las escuchas, menos poder tienen para gobernarte. Esa aceptación no es resignación, es libertad. Y desde esa libertad puedes elegir con más claridad, con más ternura, con más respeto por ti y por quienes te rodean. Antes de cerrar, te propongo un gesto final que puedes hacer ahora, en silencio. Coloca una mano sobre tu pecho y otra sobre tu abdomen, siente el latido y la respiración, agradece a tu cuerpo por la capacidad de sentir, por la valentía de mostrarte lo que necesita, por la posibilidad de aprender a cuidarlo. Permítete un momento de gratitud por haber llegado hasta aquí, por haberte dado el tiempo de escuchar, por la decisión de acompañarte. No necesitas hacer nada más en este instante, el simple acto de reconocer tu esfuerzo es un acto de amor propio. Cuando te sientas listo, abre los ojos con la certeza de que este espacio queda disponible para ti siempre que lo necesites. Puedes volver a estas palabras, a estos ejercicios, a estas imágenes, tantas veces como haga falta. Si en algún momento quieres que sigamos profundizando en alguna de las habitaciones, en una práctica concreta, en una situación particular de tu vida, estaré aquí para acompañarte paso a paso, sin prisa y con la misma ternura. Por ahora, respira una vez más, siente el cuerpo que te sostiene, y lleva contigo la calma que nace de la presencia. Gracias por permitirme acompañarte en este tramo del camino, que la escucha que hoy te has dado se convierta en un hábito de cuidado que te acompañe cada día.